Hola, ¿cómo están? Y bueno, vamos a responder las consultas de todos los alumnos que han hecho en estos días las consultas. Están lindas, están bastante lindas, están bastante atractivas, ¿no? La primera en consultar fue Melia Ballarino y dice que en qué época se plantan los juveniles y qué orientación es más conveniente. Los juveniles, para los que no conocen, los juveniles se les llama en la zona de Santa Fe, en la zona de Corrientes, Entre Ríos, al hibiscus, a la rosa china. Los juveniles los podés plantar a partir de la primavera. Es mejor porque es cuando el suelo ya está tibio y ya ahí inmediatamente inician la floración. El requerimiento para ese tipo de plantas es que una vez que se haya formado el pimpollo, definitivamente se deja de regar, más en esa región, en la región de Santa Fe o en regiones donde los suelos son encharcados. Entonces, la orientación tiene que ser con un mínimo de mediodía de sol, que tenga sol de la mañana o el sol de la tarde, no hay inconveniente con eso, a no ser que tengas heladas muy intensas, yo lo buscaría en un lugar de sol de la tarde. Pero lo más importante está en que el suelo tenga buen drenaje y a partir de septiembre es el mejor momento para plantarlos, ¿no? María Minero pregunta, ¿le parece posible trasplantar a maceta un árbol de ciruela de 1,5 metros y un pomelo de 1 metro de altura? Ambos fueron plantados a finales del año pasado en suelo. El estado actual, el ciruelo está sin hojas y el pomelo con hojitas nuevas. Si es posible, por favor, me indica características de la maceta y los cuidados a considerar para el trasplante. Bueno, en el caso del ciruelo sería lo más sencillo porque ha perdido todas las hojas, entonces la planta ha disminuido su velocidad de crecimiento, entonces lo podría pasar tranquilamente a una maceta. Habría que tener más cuidado en el caso del pomelero, porque está con hojas y está creciendo, entonces va a sufrir el trasplante. El ciruelo no, porque va a crecer recién de acá a un mes y va a tener tiempo de recuperar si se rompe una raíz, ¿no? Pero en todos los dos casos, si quieren comer ciruelas y si quieren comer pómelos, lo óptimo sería pasarlo a una maceta mínimo 50 por 50. 50 de diámetro, 50 de profundidad, con arena en el fondo y muy buen drenaje. Tengan en cuenta que las dos deben ser injertadas. Si las dos son de semilla, van a tardar 9 años en producir la primera fruta. Si son plantas que se han comprado ya con un injerto, en 2 años estarían dando fruta y pueden vivir y dar fruta tranquilamente en una maceta de 50 por 50. También, si es una cuestión de traslado, si uno alquila y tiene que andar cambiando de un lugar al otro, para que no sea tan pesada la maceta, se puede iniciar con una maceta que tenga 40 por 40 y 2 años más tarde pasarla a una 50 por 50 para que no sea tan pesada la maceta. Suelo tiene que tener buen drenaje y en los dos casos es fundamental eso, el buen drenaje. El que más fácil va a brotar va a ser el ciruelo y el pomelo va a sufrir un poquito. Yo aconsejaría apretar muy bien en los alrededores del pan de tierra, sacarlo con un pan de tierra como vino, del tamaño que si vino en un pan de tierra de 30 centímetros, mantenerle ese tamaño, hacerlo de 35-40, que es lo que ha crecido las raíces de fin de año ahora. Y si vino en un pan de tierra de 20 centímetros, bueno, sacarlo con un pan de tierra de 30 centímetros, así no sufre la planta, ¿no? Mari Ross pregunta, dice, hizo frío, heladas, segunda tanda de limones y no se ponen amarillos nunca. Paciencia. Los limones se van a poner amarillos cuando el clima determine y que la planta sepa que puede abastecer esos limones y ponerlos amarillos. Suelen pasar las heladas inclusive con los limones verdes, si las heladas no son muy fuertes, ¿no? Entonces, dice, ¿tengo que esperar 3 o 4 años para que dé limones amarillos? No. No, los limones se van a poner amarillos cuando corresponda. Y acá puede ser un problema. Un limón de 4 estaciones está sanísimo. Y dice otra pregunta, ¿debo regarlo mucho o poco? Si lo riega mucho, tardan en ponerse amarillos. Si los riega poco, probablemente la planta de inmediato deje de crecer
y se pongan amarillos. El color amarillo, hay que tener paciencia con los limoneros. Los primeros años los limoneros tardan en madurar sus frutos. Van a encontrar, necesitan mucho sol para madurar bien los frutos del limonero. Yo en el caso mío, en mi casa recién ahora, esta semana, se están poniendo bien amarillos los limones. Pero es hasta que encuentren Ahora, si están a la sombra y están muy bien regados, va a tener inconvenientes. Yo les sugiero, en el caso de un limonero, si quiere buena fruta, en Córdoba, prácticamente regarlo cuando la planta esté muy caída, nada más. No regarlo por esa cuestión de decir llegaron toda la semana, lo riego, poner un sistema de riego que lo riegue con goteo, no, porque se pudren muy fácilmente las raíces, producen mucha hoja y maduran tarde los frutos. Entonces hay que ser consciente en ese sentido y regarlos lo menos posible, regarlos solamente cuando uno vea que las hojitas están un poquito caídas y eso va a beneficiar mucho a la planta, ¿no? Rosa Camaño dice: ¿cuál es la mejor época, mes para reemplazar este árbol de mi vereda? Tiene un prunus que se murió y quiere volver a poner un prunus. Ni loco. No pongas un prunus, Rosa, porque si ese prunus murió en tu jardín, puede haber muerto por algún hongo, por alguna bacteria que quede en la tierra. Entonces, ¿vas a volver a poner un árbol nuevo, un prunus nuevo para que se muera? No. Otra de las cuestiones es que cuando una planta de la familia de los prunos, ciruelos, damascos, durazneros, muere, libera una toxina que impide que otra planta de la misma especie vuelva a vivir en el mismo lugar. Entonces, donde murió un prunus, tenés que cambiar toda la tierra, es imposible cambiarla en la cazuela de la vereda. Y liberó una toxina para que ninguna otra planta de su familia viva en ese lugar. Entonces vas a tener que cambiar, vas a tener que buscar un fresno, vas a tener que buscar un lapacho, vas a tener que buscar... Pregunta, si es un árbol pequeño probablemente te corresponda, pregunta en tu CPC cuál corresponde, porque si no te vas a ligar una multa. Pregunta cuál corresponde para reemplazo y te van a decir, bueno, de nuevo prunus, pezuña de vaca o crespón, la gestroemia. Bueno, alguno de ellos, elegí el que más te guste y lo pones, pero no vuelvas a poner un prunus, porque lo más probable es que se seque porque quedó la enfermedad en el suelo o porque la planta liberó toxinas antes de morir que quedan en el suelo, que impiden que una planta de su misma especie pueda vivir en ese lugar. Entonces, no vuelvas a poner prunus nuevamente, Rosa. ¿Qué lugar te puedo recomendar cercano en Alta Córdoba y en Cofico para comprar árboles? No tengo... viveros, a lo mejor hay buenos viveros, pero no, con una zona con la que no conozco. Ahora, por ahí viveros grandes, hay algunos en Arturo Capdeville, allá al fondo, que son viveros grandes que tienen muchos árboles, y si no, podría ser en Sagrada Familia. Te venís acá a Sagrada Familia, hay 3 viveros ahí en pocas cuadras y bueno, eso sería mi recomendación. Por ahí no te los recomendaría para plantas de interior, pero esos viveros para árboles funcionan bien, así que no te preocupes. Pero clávale la uña, fíjate que esté bien formado, que tenga linda estructura y que tenga jugo abajo, porque muchas veces han perdido la hoja porque hoja caduca y está seco. Entonces, clavando la uña, vos verificas en las ramas que esté bien jugoso y ya lo compras. Lalo Funes dice: me consulta sobre un cactus que estaba todo verde hasta hace 1 mes y medio aproximadamente, y desde entonces empezó a poner amarillo desde la punta, fue avanzando hacia abajo, el cambio de color a la vez que comenzaron a salir manchas negras. Bueno, a ver, las manchas negras son consecuencia de que la rama ha muerto, pero ¿por qué ha muerto la rama de ese cactus? Bueno, son muchos los motivos. Uno, que los rieguen en invierno. Si usted, Lalo, a ver, habría que ver primero si ese cactus estaba hace mucho tiempo en el terreno. Si ese cactus estaba hace mucho tiempo en el terreno y de golpe se secó, yo me preocuparía porque ahí hay algún inconveniente externo.
ahí cayó lavandina en el suelo, cayó porque si está hace muchos años, con ese tamaño que tiene el cactus, tiene un tamaño grande, ha superado 4, 5, 6 heladas. Entonces, ese cactus está rusticado, no le podemos echar la culpa a la helada. Entonces, la clave está en que hay algún líquido de un perro que lo orinó, de que los albañiles vaciaron el ácido muriático cuando limpiaron las paredes, pobres los albañiles le harían siempre. Alguien, no sé, hay algo externo que ingresó a la planta y le secó desde la punta hacia la base, y después esas manchas negras son consecuencia de que la parte aérea está muerta, y al estar muerta la parte aérea, bueno, sobre una materia orgánica en descomposición se llena de hongos. Pero los hongos son secundarios, no es que los hongos lo mataron. Eso si la planta está hace mucho tiempo. Ahora, si es una planta nueva, que no conocía las heladas de tu jardín, que vos la trajiste de un vivero, que te la regalaron y la pusiste en ese lugar, es un síntoma de helada. O sea, que se hayan quemado las puntas es un síntoma de helada, pero de acá de China. Pero es un cactus grande. Yo no sé si ese cactus está hace muchos años en tu jardín. Entonces, a lo mejor se hizo grande adentro de un invernadero o en la casa de algún amigo que te lo regaló, y después cuando lo expusiste a la helada, porque ese síntoma es de helada, cuando se seca así es helada. Los cactus en invierno no se riegan, y si se riegan se hielan más fácilmente, ¿no? Entonces, yo me inclinaría a que es helada, porque es un cactus nuevo en el jardín que ya lo trajiste grande. Ahora, si lo tenés hace mucho tiempo en el jardín, ese cactus ya está rusticado a la helada, y ahí hay algún factor externo que puede ser agua con lavandina, hipoclorito. Muchas veces se vacía se tropajean los pisos con Procenex, con alguno de esos productos, y se vacía sobre la maceta, y el que lo vació pensaba que lo estaba regando, y lavandina también puede ser. Entonces puede ser un factor externo si es que la planta estaba hace mucho tiempo. Y si la planta es nueva, seguro helada. Si es helada, se va a rusticar, porque ese cactus con el tiempo va a empezar a rusticarse y va a soportar las heladas, va a brotar de abajo. Y las manchas negras es un hongo que se produce después de la helada. Yo te recomendaría cortarle todo lo seco, no regarlo hasta que no llegue la primavera. Cuando llegue la primavera, empezar a regarlo de a poquito. Pero me da esa sensación de que he estado en otro lugar donde nunca conoció una helada, y de golpe la helada le quemó las puntas. Pero después ese cactus se va a rusticar, soporta las heladas de esa clase. Así que bueno, suerte, Lalo. Contadora María Eugenia Ruiz dice: hace varios meses me regalaron esta planta de interior y me dijeron que repele las malas ondas, pero no creció ni un poco desde que la tengo. Está puesta al lado de una ventana. ¿Me podría decir el nombre de la planta y por qué no crece? Bueno, es una sansevieria trifasciata la que tenés, conocida popularmente como lengua de suegra, ya vas a ver que va a cambiar la forma y se va a hacer más larga. Es una planta que es una planta crasa, es una planta que no va a crecer en esta época, va a comenzar a crecer a partir de septiembre a octubre. Por ahí a vos te la regalaron en un momento. Cuando una planta se cambia de lugar, más la sansevieria, dejan de crecer, porque les cambió el hábitat. El sol salía por el oeste y ahora el sol sale por el este, porque lo pusiste, te la regalaron y la cambiaron de lugar. Entonces la planta detiene su crecimiento hasta que no evalúa en qué ambiente está. Entonces está midiendo el ambiente, y a lo mejor descubrió en enero, febrero, ya más o menos cómo era el ambiente, pero ya deja de crecer. La sansevieria deja de crecer hasta septiembre, y en septiembre vuelve a crecer, pero va a ser lenta. Es una planta lenta, es una planta crasa, es una planta de muy lento crecimiento. No te preocupes, tiene buena sanidad, buena salud, la veo bien. No la riegues ahora en invierno, regala muy poco, porque la gente, como crece poco hay que regarla mucho. No, las crasas no se riegan en invierno, y si se riega humedeciendo el suelo, no más, porque si no se pudren las raíces y se termina muriendo, ¿no? Maribela dice: tengo un jazmín en maceta que está con muchas hojas secas y con una babasa blanca en sus brotes. ¿Podría informarme, por favor, qué debo hacer o qué producto comprar en su aplicación? No compres ningún producto. Esa babasa blanca
es la babasa que genera la cochinilla algodonosa, que es una cochinilla típica de los jazmines, y eso lo podrías eliminar con agua con jabón blanco, no detergente, a lo sumo jabón de coco. Que son jabones potásicos. 3 cucharadas soperas de jabón blanco, hacete una cucharada, en vez de 3 en 2 litros de agua, hacete una cucharada sopera en 500 centímetros cúbicos más o menos, un poquito más, 600 centímetros cúbicos de agua tibia, la disolves a la cucharada sopera de ralladura de jabón blanco, lo rayas como si rayaras queso, el jabón blanco, y hacer una cucharada sopera. O si no, saca la babasa, ¿viste? Por ahí dejan el jabón blanco en las piletas de lavar y queda como una babasa. Bueno, saquen una cucharada de eso, la disuelven en 600 centímetros cúbicos de agua y con eso rocias la planta. Y con un pincel sacas las cochinillas, en lo posible, untadas en este jabón blanco. Hace como una espuma, después rocias nuevamente, pero le dejas puesto el jabón blanco. Y volves a rociar a los 15 días, a los 30 y a los 45 días tu jazmín, y rocía bien por la parte de abajo de las hojas, y porque ahí es donde se fija la cochinilla y después migra hacia los brotes. Haciendo esos rociados la vas a eliminar a la cochinilla y se va a eliminar esa babasa que vos tenés. Bueno, ¿qué más? ¿Cuál es la otra? Un jazmín, ese. Bueno, contador Alberto Reyes: estimado Guillermo, tengo este arbolito que es autóctono, ¿me podría decir el nombre del mismo y por qué no se ramifica? Es un solo tronco fino, ¿será esta una maceta pequeña? Es una maceta pequeña, ese es un algarrobo, no me acuerdo, no puedo ver bien, parece un algarrobo negro, pero hay que esperar que sea un poco más grande para identificarlo. De acuerdo al tipo de hoja. Se va a ramificar más arriba, no te preocupes, va a llegar un punto que la planta se va a ramificar. Probablemente si está en un lugar de sombra se haga muy alto, entonces no se ramifique. Pero los algarrobos corresponden a lugares de mucho sol y macetas profundas. Va a vivir lo que le permita, va a crecer lo que le permita la maceta. Si ese algarrobo uno lo pone en tierra, se hace un algarrobo grande. Pero en maceta se va a mantener siempre pequeño y siempre un poco desnutrido, porque es una planta nativa que no está habituada a vivir en maceta. Pero no, ya se va a ramificar sola la planta cuando llegue a la altura que corresponde. Cuando encuentre el sol suficiente y todo eso, se va a ramificar sola, no te preocupes, Alberto. Alicia Dalmagro. Alicia pasó al último porque tiene 4 consultas, Alicia, así que siempre que tiene muchas consultas va al fondo porque, por una cuestión de justicia para los otros que han hecho una sola. Entonces, tengo un olivo en maceta en el interior de mi casa, que lo tiene como ornamental. ¿Qué cuidados me recomienda? Lejos de los calefactores, ni se te ocurra poner un olivo cerca de un calefactor, y de las estufas, ponerlo en un lugar muy iluminado y anda muy bien en galería. Si aguanta el frío, aguanta el olivo es de exterior, pero lejos de la humedad ambiente, lejos de los calefactores y lejos de las cocinas, la ducha, esos lugares donde se produce mucha humedad por el vapor de la ducha o el vapor de la cocina. No lo puedo solucionar, es un tema de los bostezos eterno en mí, y no lo puedo frenar, no hay alternativa, pero es la neurona que trabaja sin red y ya es así, no tengo alternativa. No humedad y no calefactores, y que le dé viento, porque si no va a tener propensión a la cochinilla. Pero es una planta de exterior que la metieron en el interior y le hicieron de interior, pero si la tenés afuera se hace un árbol grande y aguanta la helada, aguanta el sol, aguanta todo. La segunda, mi naranjo está cargado de frutas casi maduras, todavía están agrias y pequeñitas. ¿Qué debería hacer? Nada, esperar que maduren, Ahora, ojo, si son muy pequeñitas, yo te sugiero, andate ya al árbol, porque el naranjo se injerta sobre un Poncilus trifoliata, que es un citrus que hace
unas frutas chiquitas, con cáscara gruesa, totalmente ácida y sin nada de jugo. Pero ese es el mejor pie, esa es la mejor raíz. Encima se le injerta un naranjo. Y si brota de abajo, el pie de injerto mata a la planta que está alimentando arriba. Y en una de esas, esta es una rama de pie de injerto. Anda allá y corta la fruta al medio. Y si tiene cáscara gruesa, rugosa y sin nada de jugo, es el pie de injerto. Esa rama, seguida hasta la base, te vas a dar cuenta que sale de la base y ahí la cortas. Porque si no, va a brotar desde la base y va a matar el naranjo. Ahora, si tiene cáscara fina y vos te das cuenta que es naranja y tiene olor a naranja, bueno, déjalo, le está faltando maduración. El Poncirus trifoliata, que es el pie de injerto, se llama trifoliata porque tiene 3 foliolos la hoja. Tiene como dos hojitas abajo y una al medio. Es como 3 y mucha espina. Si llega a tener esa rama con mucha espina y los 3 folíolos y los frutos secos, andate y buscar hasta la base y cortarle en la base porque es el pie de injerto. Te va a terminar matando el naranjo dulce que vos compraste. Entonces, ahora, ¿tiene hojas de naranjo? Sí. ¿Cómo te das cuenta? Moles la hoja y tiene olor a naranja. Y tiene forma de una hoja simple de naranjo. Pero guarda que no sea un pie de injerto. Si es naranja, espéralo. Y si es pie de injerto, lo tenés que cortar abajo. ¿Cuáles son los cuidados del césped orejita de ratón? Tiende a secarse y no se extiende por el patio. Bueno, la orejita de ratón es un césped de sombra. Entonces, sombra y muchísima agua. Agua todos los días. No hace falta que le dejen la manguera puesta porque se va... es todos los días. Agua y es como se cría la orejita de ratón. Pero los veranos muy cálidos con mucho sol no se extiende en lugares de sombra. Pero agua, remover bien el suelo, un poquito, y agua, en sombra, anda divina la oreja de ratón. Tengo un muérdago en bonsai, solamente debo regarlo. Si no sabes, primero, no es muérdago la planta que tenés. Vos lo que tenés es un Ilex aquifolia. Le mal llaman un muérdago. Todo el mundo le dice muérdago, pero el verdadero muérdago es otra planta. Por las dudas, te lo digo. Y si no sabes de bonsai, plantalo y hacete un árbol de Ilex. El bonsai es una tortura para las plantas. El bonsai es el mismo principio que utilizaban los japoneses por allá por los años 30, 40, de ponerle zapatitos chiquitos a las geishas para que el pie le quede chiquito porque la moda decía que tenían que tener pie chiquito. Y esas mujeres caminaban con un paso cortito y sufrían muchísimo esa malformación de los pies que tenían un pie de 8 o 10 centímetros, no más. Bueno, el bonsai es lo mismo. El bonsai es meter una planta, cortarle las ramas, cortarle las raíces, meterle en una macetita chica para mostrarle a los amigos, mira cómo yo domino la naturaleza. No está muy bueno. O sea, le debemos a las plantas la evolución del planeta. Entonces, seguirlas torturando, cortándole las raíces, cortándole las ramitas para tener una planta enana, es más o menos como tener un chico y cortarle los deditos. Es un ser vivo la planta. Y cortarlo y meterlo en una cajita para decirle a los amigos, miren el enanito que estoy criando. Está bien, no es lo mismo la raza humana que los vegetales. Pero los vegetales tienen 400 millones de años más que nuestra raza. Y le debe nuestra raza la vida a los vegetales. Porque si no fuera por los vegetales, no podría haber evolucionado la raza. No podríamos haber hecho fuego, haber fundido el hierro, haber evolucionado lo natural, la humanidad como evolucionó. Entonces, en vez de agradecerle a esa planta y dejarla que crezca libremente, ponerle en una maceta grande, dejarla que crezca. Y si le seguís cortando las raíces y la seguís torturando para que queden anitas para satisfacer nuestras necesidades incumplidas por otro lado, no me parece. Ahora, el que sabe mucho de bonsai y lo hace por cultura ancestral, bueno,
puede ser, porque tiene cierta explicación. Pero si no sabes de bonsai y tenés un bonsai, por tenerlo, para mostrarle a los amigos, vas a tener una planta siempre deficiente, una planta que va a estar siempre careciendo de la profundidad del suelo, del ambiente, del clima al que pertenece. Perdóname, me metí en una cuestión filosófica pero muchas veces uno cree que está haciendo un beneficio comprando una plantita de bonsai, y en realidad si uno esa planta la pone y la deja crecer, y va a poder ir con tus nietos y decir, esta planta la plantó mi abuela, y tomar mate a la sombra de ese ilex, disfrutar. Ahora, no sabes bonsai, no torturemos plantas. No las torturemos. Para que queden anitas, para mostrarles a los demás que nosotros no nos podemos dominar nosotros, pero sí la naturaleza. Bueno, me puse heavy, perdón. Bueno, ahí quedó. Pero en lo posible, si no tienen mucho conocimiento, no hagan bonsai. No hagan. Nos volvemos a encontrar la semana que viene con una temática nueva, y bueno, a lo mejor me van a encontrar un poquito más tranquilo, pero bueno, es mi forma de ver las cosas, y me gustaría transferirles a ustedes ese amor por las plantas también. Muchas gracias por estar ahí, y nos volvemos a reencontrar en unos días.